Luego, después de de Vicente Fox, llegó su compadre Felipe Calderón. ¿Qué hizo este señor? Pues casi nada. Desató la guerra contra el narco. Hubo más muertos que en la Revolución Mexicana. Le dio mayor poder al alto empresariado. Construyó algo llamado Estela de Luz, que salió en millones de pesos y no sirvió para nada, porque ni siquiera la usan. Prometió que iba a construir refinerías en la zona norte y solo puso la barda. Pues vamos a ver. Felipe Calderón llegó al poder por un fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática. Militarizó al país para combatir el narcotráfico. No funcionó. Convirtió a México en un baño de sangre. Creó la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, que más tardaron en crearse que en corromperse. Y la mayoría de las personas del crimen organizado infiltraron ese tipo de instituciones policíacas. Continuó el saqueo descarado a las finanzas de Petróleos Mexicanos. Inició su privatización. Extinguió Luz y Fuerza del Centro, homologándolo con Comisión Federal de Electricidad. Durante su sexenio hubo un incremento en los negocios de guarderías infantiles privadas, y como no contaban con las medidas de seguridad, se dio un caso de un incendio en la guardería ABC en Sonora, creo, en la zona norte. Nadie fue castigado, todo el mundo salió impune. Por eso ahora lo primero que se combatió fue la corrupción en guarderías, llegando la Cuarta Transformación. Se hizo famoso por ser una persona por el gusto a la bebida, es decir, al alcohol, y tomar decisiones bajo sus influjos. No lo digo yo, lo dice Anabel Pérez en su libro Mangas Azules, Camisas Blancas, donde denuncia el desfalco de Pemex. Luego, Enrique Peña Nieto llega al poder por medio de un segundo fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador y la ayuda de Televisa y Grupo Soriana, comprando conciencias con tarjetas y despensas. Durante su sexenio se dio la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Si hay cambio o no, con la nueva escuela mexicana se está empoderando de nueva cuenta a los normalistas, que se preparan y estudian para ser maestros. ¿Por qué tienen que hacer una prueba, una evaluación, si para eso se prepararon? Se debe de confiar en ellos. También creó una serie de reformas estructurales que, en alianza con partidos políticos como Movimiento Ciudadano, como Partido de la Revolución Democrática, como Nueva Alianza, como el Verde Ecologista, hundieron en la miseria, en la pobreza, en la incertidumbre al país. Reforma educativa, reforma política, reforma electoral, reforma financiera, reforma en telecomunicaciones, como 8 reformas, por ahí investiguenlas. Dañó y afectó significativamente a diversos sectores de la población. Pues aquí están. Reforma laboral, validar el outsourcing, la subcontratación, que ya no te den prima vacacional, que ya no te den prima de antigüedad, extender el periodo de jubilación y de pensiones, contratarte por honorarios, no darte un sueldo base, quitarte el derecho a la huelga y al sindicato. Reforma educativa, echarle la culpa a los maestros de que el sistema educativo no funciona y por eso los estudiantes no pasan. Por eso los estudiantes no pasan planea y no pasan enlace. Y evaluarlos para conservar su plaza. Y pobre de ellos si no pasan. Afortunadamente pasé y con excelencia. Le demostré al Señor que me merezco mi plaza y mi lugar. Ahora con esta nueva reforma tengo la oportunidad de entrar a educación básica. Tuve la oportunidad de promoverme, pero ya no quise por asuntos personales. La nueva escuela mexicana retoma la interculturalidad, los valores, la filosofía del México antiguo, lo más grande del México antiguo. Retoma la cultura de paz, retoma los derechos humanos, retoma la no violencia, retoma los 17 objetivos de la ONU del desarrollo sostenible. Es más digna, más humanista. Reforma energética, que iba a bajar la luz, subió. Voy a pagar recibos hasta de 500 pesos con su bendita reforma energética. Reforma electoral, se validó la compra de votos.
Ahorita Andrés Manuel está llamando a revocación de mandato en caso de que el pueblo de México no esté conforme con su gobierno. Reforma fiscal, le subió los impuestos a las clases medias y a las clases más desprotegidas. Reforma financiera, si te endrogabas y le debías dinero a Copel, a Banco Azteca, a FAMSA, a Banco Compartamos, a cualquier banco, y no pagas, te vas al bote, sin derecho a fianza. Debemos de cambiar la reforma financiera también. La reforma de salud, privatización del sector salud. Afortunadamente no pudieron, porque llegó el cambio político, la cuarta transformación. ¿Quién tiene la culpa de que no haya respiradores para atender el COVID-19 en México? ¿Quién tiene la culpa de que no haya infraestructura en los hospitales públicos, que no haya camas? Ahorita Andrés Manuel está haciendo un gran esfuerzo. Se fue a inaugurar un hospital en Tlaxiaco, Oaxaca. Trató de acabar los hospitales que este señor dejó inconclusos. ¿Y está haciendo las cosas mal? ¿Y va mal? ¿Y es un inepto? ¿Y es un mal administrador? ¿Y está loco? Por favor. Los escándalos más sonados de este señor Enrique Peña Nieto fueron la Casa Blanca, millones de dólares, adornada con mármol. El avión presidencial, un caso de Odebrecht. Aquí tengo una revista de Proceso. Peña Nieto a merced de la cuarta transformación. ¿No hay cambio? Está sonando, vean las noticias. Andrés Manuel acaba de abrir una investigación en contra de Enrique Peña Nieto. Va por él. No hay impunidad, no hay compadrazgos. No hubo acuerdos ni arreglos para que le entregaran la presidencia y dejarlo impune. Pero había que esperar poco a poquito, despacito, tiempo al tiempo. Es muy inteligente. Se tiene que ser muy inteligente. Entonces, ¿qué características tiene el neoliberalismo? La globalización, la desregulación de precios, la desincorporación de entidades públicas, la intervención mínima del Estado para regular la economía, promover las inversiones y el empleo, venta de bienes y servicios a particulares, concesiones a la iniciativa privada, eliminación de subsidios, adelgazamiento del aparato burocrático. ¿Qué ventajas tiene? Pues ninguna, pero bueno, aquí dice que mayor importación, o sea, comprarle más productos al extranjero, mayor preparación para la exportación. Bueno, generalmente nosotros siempre hemos exportado mano de obra barata, materia prima y párale de contar. Porque nos tenía atado una reforma de Bucareli que firmó Álvaro Obregón por ahí de los años 1929 para que México no avanzara en tecnología. Ahorita se está hablando que México, los doctores mexicanos del Poli y de la UNAM están buscando la vacuna, están luchando con otros países para encontrar la cura y la vacuna contra el COVID. ¿Cuándo se había visto eso? Están generando respiradores artificiales con material reciclable. ¿Cuándo se había visto eso? Entonces, bueno, competencia laboral, presencia del país en la economía mundial. Sí, llegamos a ser la 14ª economía a nivel mundial, pero ¿a qué precio? 56 millones de pobres y otros tantos más en extrema pobreza. Felipe Calderón creó la extrema pobreza, no jodido, lo que le sigue. La menor intervención del gobierno en economía. ¿Desventajas? Mayor desempleo, más impuestos y gastos, mayor inflación, peores salarios. Aquí es lo que quiero que analicen. Fin del neoliberalismo en México. Por eso lo pongo en signos de interrogación. El cambio político que experimenta México con la llegada de AMLO a la presidencia es equiparable al que suele acontecer en otros países, luego de una revolución. Un cambio de régimen político con un giro a la izquierda en el modelo económico. Una transformación que sin embargo se produjo de manera pacífica por la vía electoral. La magnitud de este cambio solo verse a la luz de la profunda crisis estructural que se gestó en el país durante poco más de 3 décadas de gobierno neoliberal. Y es aquí donde radica la trascendencia de la profunda transformación estructural que implica la llamada cuarta transformación, propuesta por el actual presidente mexicano. La crisis mexicana provocada por el modelo neoliberal podría sintetizarse en 4 puntos esenciales. Se estancó el crecimiento económico, por eso no hemos crecido. Digan que el país se está manteniendo en pie. Desmantelamiento de la planta productiva nacional. No se invertía en empresas nacionales.
Se invertía en empresas extranjeras privadas y con capitales golondrinos, es decir, no fijos. Precarización del desempleo. Enriquecimiento de las élites y el sector financiero, la mafia del poder. Factores clave para entender la magnitud del cambio y la correlación de las fuerzas del nuevo régimen. Hay retos, hay peligros, ya lo estamos viendo. Ante la desarticulación y fragmentación del viejo régimen político del bipartidismo de derecha, representado por el PRI y el PAN, el gobierno de AMLO va a enfrentar resistencia a su proyecto reformador desde el sector empresarial, ya lo estamos viendo, y el capital financiero transnacional, dos de los principales sectores promotores del modelo neoliberal. Asimismo, la premura a la hora de implementar cambios al interior del gobierno provocarán recurrentes crisis mediáticas y un desgaste continuo de Obrador frente a un conjunto de actores políticos bien definidos. Esta situación podría provocar demasiados flancos abiertos, pese a que el nuevo presidente mexicano tiene prácticamente garantizados 3 años de estabilidad para dar resultados. Otro de los peligros será la continua disputa al interior del propio gobierno y el nuevo partido hegemónico, Morena, una vez que los distintos actores y grupos busquen marcar distancia con miras a un posible relevo en los aparatos de poder emanados del nuevo régimen. Además, el nuevo gobierno tendrá que lidiar con la permanente influencia geopolítica que ha ejercido históricamente Estados Unidos de Norteamérica hacia México, como ha quedado de manifiesto con la presión de grupos conservadores mexicanos para que el gobierno apoye el golpe de Estado orquestado desde Washington contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y el Grupo de Lima. Todo el mundo que veíamos si no le daban golpe de Estado a Maduro, y nos sorprendieron con golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. ¿Y quién fue el primero que le tendió la mano? México. En una política inteligente, ¿sí? Porque alianzas con Latinoamérica nos convienen, porque Estados Unidos va por todo. ¿Qué es la globalización? Un incremento de la internacionalización de procesos productivos y del capital, es decir, las decisiones económicas se toman en el plano mundial. La globalización implica diferentes afectaciones, consecuencias, al igual que el neoliberalismo. Vamos a ver qué es el neodesarrollismo, qué es el nuevo modelo económico de Obrador. La propuesta de un nuevo modelo económico, que algunos economistas han llamado neodesarrollismo, va a aumentar el papel del Estado en el objeto de elevar el contenido nacional de las exportaciones, equilibrar los desequilibrios regionales, según el que será el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Pero como vio que el país ya no iba a ser neoliberal, se bajó del barco y pusieron a un secretario egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahorita no me acuerdo de su nombre, pero investíguenlo. Es capacitado el señor, no es cualquier secretario de Hacienda, tampoco es cualquier secretario de Salud. Asimismo, se intentará estimular el mercado interno mediante aumentos de poder adquisitivo de la gente, por eso se subió el salario. Ya se ha anunciado una prestación a los mexicanos de tercera edad que duplicará las pensiones, así como un plan de aprendizaje costeado por el Estado federal. Casi 2.5 millones de jóvenes parados, este gasto los va a financiar mediante la reducción del despilfarro, de la corrupción, de la creación de para devolver al instituto para devolver al pueblo lo robado, subida de salarios, etc. Y aquí están los logros del 2019, ¿cuál no hay cambio? Hay combate a la corrupción en Pemex, hay incremento a la producción del petróleo, hay un plan de austeridad y cancelación del aeropuerto en Texcoco, bueno, ya se canceló. Combate a la corrupción en estancias infantiles y comedores comunitarios, hay fin de lujos a funcionarios públicos, se bajaron el sueldo el presidente y los funcionarios públicos, hay duplicación de la pensión a adultos mayores, se inició la construcción del Tren Maya, de termoeléctricas, del aeropuerto de Santa Lucía, se crearon Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, se canceló la reforma educativa punitiva y se creó una reforma integral, humanista, inclusiva, respetando derechos humanos de la comunidad educativa con la integración de maestros, se dio becas a estudiantes de todos los niveles educativos, se crearon programas de empleo y capacitación, jóvenes construyendo el futuro, combate a la corrupción, convirtió lo que antes era la casa presidencial en un museo, Los Pinos, canceló pensiones de presidentes, combatió a funcionarios aviadores, incrementó el salario nominal en frontera norte, evidenció a jueces corruptos de magistrados corruptos, desapareció el Estado Mayor Presidencial y los lujos, creó comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa, no usó el avión presidencial y ahorita lo está rifando para recuperar parte del dinero. 9 programas prioritarios de la Cuarta Transformación, bienestar para adultos mayores, programa de becas Construyendo el Futuro, Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Nacional de Reconstrucción, Desarrollo Urbano de Vivienda, Tandas para el Bienestar. ¿No hay cambio? Claro que hay cambio, pero es poco a poco. Y ahorita hay que aguantar con la crisis del COVID-19 porque es un rollo mundial, no del país. Y hay que cerrar filas.